Entrar en materia entre Carmenere y Cabernet Sauvignon. La principal diferencia va un poco en la estructura. Cuando hablamos de vinos tintos, los vamos a dividir así, todos a grandes rasgos en tres grupos. ¿Ya? Tenemos los tintos livianos, los tintos de cuerpo medio y los tintos estructurados, ¿ya? En el fondo, los tintos de cuerpo medio y los tintos estructurados, la principal diferencia es que algunos van a funcionar para acompañar con platos que tienen menos grasa, en el caso de los de cuerpo medio, y más grasa o más colágeno en el caso de los vinos con ya más cuerpo, ¿ya? Y ahí en el fondo, en el caso de los vinos con más cuerpo, entra por ejemplo el Cabernet Sauvignon. Perfecto. ¿Ya? Que muchas veces hay mujeres que dicen, yo lo encuentro que es muy fuerte, que me cuesta un poco con ese vino, pero no me pasa lo mismo con el Carmener, sí, porque es un vino de cuerpo medio, que es un poquito más fácil de tomar, ¿ya? Que no es tan astringente, quiere decir que no te queda tan áspero en la perfecto. boca, ¿ya? Y por esa misma estructura ¿Ya? es que van a funcionar con distintos tipos de platos. Por lo mismo, para un buen asado, o sea, asado, nos gustan los chilenos con harta grasa, con eso es mejor un Cabernet Sauvignon. Entonces, Absolutamente, el Cabernet, el rey de la parrilla. el rey de la parrilla. Es una tremenda alternativa, sobre todo este domingo que van a celebrar mucho Sí. al papá, seguramente con una parrilla. El Cabernet es bastante versátil con distintos tipos de corte. Ya. En general, las carnes rojas que tienden a tener un poco más de grasa, Vacuno. vacuno, que tienen un poquito más de grasa infiltrada, ya va a funcionar sumamente bien con un vino que tenga un poco más de estructura y que nos va a ayudar a retirar ese exceso de grasa en la boca, que no es que el vino, que la carne tenga tanta grasa, sino que es la sensación grasa que nos va a quedar en la boca, va a eliminar ese exceso y nos va a permitir sentir los sabores reales de toda la preparación. O sea, carnes rojas, Cabernet Sauvignon. Principalmente. Pero tenemos carnes rojas que ¿Ya? tienen menos estructura. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el filete tiene mucha perfecto. menos grasa. Ya. Lo podemos acompañar perfectamente con un carmener. Ya. O, por ejemplo, carnes rojas, pero ya no echadas a la parrilla, en cocciones largas, como puede ser, por ejemplo, Una mechada. una mechada, una plateada, hecha por 2-3 horas, ¿ya? Que ahí esa carne va a perder un poquito más de grasa y se va a romper un poco la estructura de su fibra. ¿Ya? Perfecto. ¿Te has fijado que la mechada o que la carne, que la mechada o que la plateada, como dices, se deshilacha sola? Con una cuchara. Con se una puede cuchara, comer. cuando queda bien hecha. Qué rico. Y ese tipo de carnes que ya se deshilachan un poquito más fáciles, que ya no tienen tanta resistencia, van a funcionar bien con un tinto que tenga un poquito menos de estructura, como en este caso un Carmener. Un Carmener. Oye, y por ejemplo, el ensamblaje de... ¿Cuándo es bueno? Porque yo he visto que está muy de moda esto, que tiene un poquito de Carmener, un poquito de Syrah. ¿Qué pasa con eso? Bueno, va a depender un poco la mezcla, porque nosotros acá en Chile tenemos la ventaja, por decir así, que no estamos normados por ley a hacer mezcla establecida. ¿Ya? Yo como productor tengo la libertad de jugar cómo quiero hacer el vino, ¿ya? Y puedo definir que yo quiero hacer una mezcla de solo tintos livianos, ¿Ya? o solo tintos con mucha estructura, por ende todos los ensamblajes no entran al mismo saco, ¿ya? Por ejemplo, como tú dices, un ensamblaje de Cabernet con Carmener, que es súper habitual, Sí. están mezclando un vino con mucha estructura como es el Cabernet Sauvignon, con un vino con un poco menos de estructura, pero más especiado como es el Carmener. ¿Ya? En el fondo ahí yo lo que tengo que fijarme de qué está compuesto ese ensamblaje para ver en qué categoría va a entrar, ¿ya? Oye, vamos a seguir conversando con Felipe Rojas, sommelier de Viña Veramonte, para entender bien el concepto meridaje. Yo quiero saber bien de qué se trata, porque se habla bastante, pero a lo mejor la gente no entiende. Vamos a la música, seguimos ahora con Psycho, Limito con el Sol. El temucano no le hizo muy bien, por lo menos a él, en lo personal, el vino. Oye, estamos junto a Felipe Rojas, sommelier de Viña Veramonte. Vamos a hablar de los blancos, ya pasamos por los tintos un poco, descubriendo... pero se me queda algo de los tintos, Felipe. Con pastas, por ejemplo. ¿Qué nos recomendarías? Con pasta va a depender un poco de la salsa. En general, Ya. todas las pastas están compuestas a partir de harina, huevo, que en el fondo podría funcionar tanto con un vino blanco como un vino tinto. Pero la salsa, dependiendo la cantidad de grasa que tenga o el sabor que predomine, como puede ser, o el tomate o la crema, va a variar un poco, ¿ya? Las pastas, como en general tanta grasa no tienen, ¿ya? No son la mejor alternativa siempre con Cabernet Sauvignon, pero el Carmener o el Merlot son tremendas alternativas para acompañar una pasta. Por Oye, ejemplo, perdón, sí, así como dale. preparación bien de pasta, más de invierno, cálida, como una lasaña,
una lasaña boloñesa, por ejemplo, con harto queso. Con harto queso. Ahí funciona, pero espectacular con Carmener. Con Carmener, sí, se lo he probado. Y el merlot, que es una cepa que en el fondo también me gustaría meterla en la digestión ahí. Mira, el merlot de hecho es una variedad bien versátil, que acá en Chile la han tratado bastante mal, se le ha perdido un poco el rastro. Nosotros en la viña tenemos la suerte de producir 3 merlots distintos. Ya. Es una variedad a la cual se le tiene mucho, mucho cariño. Y se obtiene súper buenos resultados, y con pasta o carnes blancas funciona espectacular. Ya. Con pollo, con cerdo, pastas en general, una pasta mucho más simple, sin necesariamente tanta grasa, como puede ser casi que una pasta con unas verduras salteadas con un merlot, funciona espectacular. Funcionaría. Oye, mucha gente también, aprovechando que somos un país con tanto mar, va a hacer cocimientos, cosas así como... ¿qué nos recomendarías para un buen cocimiento? ¿Acompañarlo con qué vino? Mira, el cocimiento clásico que preparamos acá en Chile tiene un poco más que solo marisco. Generalmente le ponemos algún tipo de carne, le ponemos algunas veces pollo. Y ahí necesitamos, para poder destacar los mariscos y no opacar su sabor, vamos a funcionar muy bien con un vino blanco. Idealmente vamos a sugerir un vino blanco que tenga paso por madera o que haya fermentado en madera. Ya. Nosotros, por ejemplo, acabamos de sacar al mercado una nueva línea, que es nuestro Veramonte Gran Reserva. Ya. Esa ya es una categoría superior a lo que nosotros estábamos haciendo, y ese es un chardonnay que el 100% de la uva fermentó en madera. Normalmente los vinos acá en Chile fermentan en acero y después se guardan en madera. Este es todo lo contrario, fermenta primero en madera, hace una fermentación súper lenta, ¿no? Y después de 8 meses el vino está listo. Y eso te aportó que mantiene un carácter frutal, pero tiene un poco más de cuerpo. Y ese cuerpo te va a ayudar a jugar un poco con el sutil ahumado que puede tener quizás alguna carne ahumada que le pusiste a la preparación, con un poquito más de grasa que te puede haber aportado el pollo en el cocimiento. Mucha gente termina los cocimientos quizás con un chorrito de crema, y eso te va a ayudar en el fondo a que tenga la fuerza suficiente para limpiar siempre ese exceso de grasa y potenciar el resto de los sabores de la preparación. ¿Y la diferencia entre el Sauvignon Blanc y el Chardonnay? La principal diferencia, hay dos. La estructura, el Sauvignon Blanc es súper liviano, es más fácil de tomar, pero tiene una acidez más alta. Versus el Chardonnay, que el Chardonnay tiene un poco más de estructura, tampoco es tanta la diferencia, ¿ya? Pero el Chardonnay se caracteriza por ser mucho menos ácido que el Sauvignon Blanc y un poquito más graso en boca, ¿ya? Sí. El Chardonnay va a funcionar mejor con preparaciones que tengan más grasa. El Sauvignon Blanc va a funcionar bien con preparaciones que no tengan grasa y sabores más cítricos, como el ceviche. Por ejemplo, el ceviche, ¿con qué es bueno? Ceviche con Sauvignon Blanc, de todas maneras. Con Sauvignon Blanc. Ceviche con Sauvignon Blanc, algún tipo de marisco crudo, solamente con un toque de limón, como quizás, no sé, unas almejitas con salsa verde, con un Sauvignon Blanc va a quedar espectacular. ¿Con ostras, por ejemplo? Las ostras también pueden ser una muy buena alternativa con un Sauvignon Blanc. Ya. Pero nosotros hemos visto últimamente, nuestros chardonnays son bien atípicos. Generalmente la mayoría de los chardonnays en Chile tienden a ser muy tostados y tener poco nivel de acidez. Nosotros trabajamos poco tostado en nuestros chardonnays. ¿Ya? Y nosotros nuestros chardonnays tienen tienen algo de cremosidad, pero una acidez bastante alta, ¿ya? Y eso nos va a ayudar a que funcione muy bien con una ostra, se siente muy cremoso. De hecho, sin ir más lejos, hace muy poquito recibimos unas personas en la bodega en Casablanca. ¿Ya? Y probamos ostras precisamente con el chardonnay que yo te estaba contando, con el Gran Reserva, y funcionó increíble. Qué rico. Oye, y para las tablas, por ejemplo, los quesos, ¿qué nos recomiendas? Los quesos, pese a que la gente siempre piensa que funcionan mejor con vino tinto, los quesos, el detalle que hay que tener mucho cuidado siempre con los quesos es el exceso de sal. Los quesos son sumamente salados, y lo que nos va a ayudar ahí es más un vino blanco. El frescor, la acidez va a neutralizar sutilmente el exceso de sal, ¿ya? Y eso nos va a permitir poder sentir mucho mejor todos los matices aromáticos que tiene el queso en boca. ¿Ya? De hecho, la gente muchas veces cuando lo come simplemente piensa es queso, pero es cosa que tú le prestes un par de segunditos de atención al producto y te das cuenta que ese queso tiene algunas notas levemente nogadas, tiene unas notas más herbáceas, y eso funciona mejor con vinos blancos. Y en el caso, Felipe, del sushi, que está tan bien en boga y ya tan dentro de la digestión de los chilenos, está como, digamos, muy presente. El sushi va a depender siempre un poco del relleno que pueda tener, ¿ya?
Si hablamos de un sushi que tiene salmón crudo o que tiene atún crudo, ahí nos podemos ir y que lo vamos a acompañar con soya o con algún tipo de sabor más picante con wasabi. El sashimi, por ejemplo. El sashimi va a ir con Sauvignon Blanc de todas maneras. Ya, Sauvignon Blanc. Pero si ya hablamos, por ejemplo, de un California Roll que tiene un relleno con queso crema, que está envuelto en palta, que tiene quizá algún relleno más graso, como puede ser un camarón tempura, ¿ya? Las gyozas, por ejemplo. O las gyozas, que de hecho las gyozas tienden a ser más pesado el relleno. Claro. Ahí nos vamos a ir más por la línea del chardonnay o quizás por un rosado. Ah, un rosado, mira. El rosado también es no habíamos hablado del rosado. ¿Con qué se toma el rosado? Yo sé que a las mujeres les gusta mucho el rosé. Claro, lo que hay que diferenciar un poco es que cuando hablamos de vinos rosados, los vinos rosados no están hechos de uva rosada. Están hechos de una uva tinta que se dejó poco tiempo en contacto con la cáscara para que tenga poco color. ¿Ya? Pero yo puedo definir que ese rosado sea seco, que es un rosado fino, de buena calidad. Cuando me refiero a seco es que no tenga azúcar. ¿Ya? O que sea más dulzón. ¿Ya? Y un rosé de muy buena calidad, ¿ya? Va a ser un rosé seco. Ese rosé seco va a ser fresco, pero va a tener un poquito de estructura. Y va a ser tremendo con comida asiática, con comida thai, que ahora está tan de moda. Sí. Va a funcionar sumamente bien con ensaladas que tengan algo de marisco, quizás una ensalada de hojas verdes que tenga unos camarones, con un toque de naranja, por ejemplo, para hacer algo un poco más fresco y distinto. Sí. Va a funcionar muy bien. Con piña, por ejemplo. Con piña también. Ya. Los agridulces van muy bien con el rosé. Con el rosé. Y finalmente Late Harvest, que es una cepa o una variedad de vino que se toma como aperitivo muchas veces, pero mucha gente no sabe en qué momento tomarlo, el Late Harvest. De hecho, el Late Harvest acá en Chile lo malentendemos. El Late Harvest como alternativa es un pésimo aperitivo. ¿Por qué? Lo mismo que la gente toma pisco sour de aperitivo, también es un pésimo aperitivo. La idea del aperitivo es abrir el apetito, ¿ya? Sí. Y tanto el pisco sour como el Late Harvest son dulces, ¿ya? Sí. Y eso, en vez de abrirnos el apetito, nos va a inhibir el apetito, ¿ya? O la vaina también. Lo mismo, cualquier tipo de trago o cóctel dulce no es beneficioso para comenzar, ¿ya? Un Late Harvest es un buen vino para el final de una comida, acompañando con un postre en base a fruta. Va a ser una buena alternativa acompañando tal vez algún tipo de tarta con sabor cítrico, como puede ser un pay de limón, un pay de maracuyá. Más que aperitivo. Exacto. De aperitivo siempre vamos a sugerir cosas más secas. Un jerez, un espumante, un vino blanco seco como un Sauvignon Blanc, por ejemplo. Oye, nos dice un amigo aquí, sushi con Pinot Noir. Dice Pablo Dintrans. Un abrazo, Pablo. El Pinot Noir es un vino tinto, de hecho es una de las variedades en las que nosotros nos especializamos, ¿ya? El Pinot Noir es una variedad que se planta siempre mejor en clima frío. Nosotros como Viñedos Veramonte estamos ubicados en 2 sectores. Estamos ubicados, nuestro principal viñedo en Casablanca, que es el que la gente más conoce, y en Colchagua, ¿ya? El Pinot Noir es una variedad que nosotros sacamos del campo de Casablanca y es una variedad tinta muy liviana, casi con la estructura de un chardonnay, un poquito más, ¿ya? Y que se caracteriza por funcionar muy bien con pescado y marisco. Y el sushi, como hablamos que es una preparación que tiene muy poca grasa y que tiene sabores generalmente bastante delicados, que hay que tener cuidado de opacarlos, como el pescado crudo, como algún tipo de marisco tempurizado, en caso de un tinto, la mejor alternativa es hacer un Pinot Noir. Además que el Pinot Noir funciona, la soya es bien difícil de armonizar con. Sí, muy... Y en general la soya tiende a funcionar un poquito mejor con Pinot Noir. Bueno, para el domingo entonces, para el padre, vino y platos perfectos. Sabemos que va a estar la parrilla presente, sabemos que va a estar presente el Cabernet Sauvignon, que es como el vino más tomado. No sé si me equivoco, Felipe, en Chile. La cepa Sauvignon como cepa es por lejos la variedad tinta más consumida. Claro. Y de hecho yo me atrevería a decir que es la variedad número 1 en consumo en Chile. Ya después detrás le sigue algún blanco y el Carmener bien pisando los talones. Pero hoy en día se ha diversificado un poquito más el consumo. Algo más. Yo cuando comencé en esto, yo ya tengo 17 años trabajando en vino. Que un cliente comprara otra cosa que no fuese Cabernet Sauvignon era súper difícil. Era súper difícil. Y volviendo un poco a lo del mariaje del domingo, el domingo parece que va a ser bastante frío. Sí. Hay valientes que van a prender la parrilla, que van a salir al patio, pero van a hay prender la fanáticos parrilla. que lo van a hacer igual. Pero también hay platos que son muy de estación, muy ricos y que va a funcionar muy bien para celebrar el papá. O sea, la parrilla, de todas maneras, como decíamos, una buena alternativa, un Cabernet Sauvignon con estructura. Por ejemplo, cuando uno va a regalonear al papá, la idea es llevar algo especial.
Nosotros, como dije, acabamos de sacar nuestra línea Gran Reserva, y en este caso es un Cabernet Sauvignon que sacamos de nuestro campo en Colchagua, ¿ya? Colchagua es el corazón vitivinícola de Chile. Sí. ¿Ya? Sí. Y nosotros de ahí sacamos este tremendo Cabernet Sauvignon que tuvo una guarda en barricas de roble francés por 10 meses. Estamos hablando de un vino con muy buena estructura y que va a funcionar sumamente bien, con un vetao a la parrilla. Va a funcionar increíble con una saboetira. Va a ser una tremenda alternativa. ¿Y el costillar, por ejemplo? El costillar de cerdo, si bien va a la parrilla, yo ahí quiero hacer un salto de variedad y me iría al Carmener. Al Carmener. Al Carmener, ¿por qué? Porque el costillar de cerdo generalmente lo aliñamos bastante. Sí. El chileno es malo para aliñar solo con sal. Sí, no. Tiende a jugar con sus mezclas, con Claro. cerveza, con algún tipo de Y ahí todo el mundo le pone algo nuevo. Claro. Claro. Y el costillar, como tiene una carne de un sabor un poco más delicado, pero sutilmente más dulzona, ya funciona mucho mejor con un vino que tenga una tonalidad más de especias, como en este caso del Carmener. El Carmener. Mira, bueno, estamos aprendiendo bastante. Vamos a tener que invitar a Felipe nuevamente porque se nos viene Copa América, así que seguramente las parrillas van a aprender nuevamente, a pesar de que contaminan, muchos dicen, ¿ah? No, pero ahí vamos a estar. Gracias, Felipe, por venir, ¿ah? Muchas gracias por la invitación nuevamente y bueno, te esperamos por la viña porque Yo vaya a probar encantado. todo. Me encanta esos paseos sobre todo. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Felipe Rojas, sommelier de Viña Veramonte, conversando acerca de los maridajes preferidos para este Día del Padre. Nos vamos a la música, seguimos ahora escuchando a The Police, King of Pain.